Hola, bienvenidos una vez más a los que han realizado la capacitación anterior y a los nuevos, bienvenidos por primera vez en esta capacitación de implementación para el uso de test rápido en la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. En este caso vamos a hacer una capacitación sobre el test rápido estándar Q, COVID-19 IgG-IgM Duo de SD Biosensor. Esta presentación contiene varios ítems, está organizada de la siguiente manera: una primera parte de introducción donde se va a ver información general sobre el diagnóstico de COVID-19, las características específicas de este ensayo, el test rápido estándar Q, las normas de bioseguridad para la realización del test rápido, una parte de toma de muestra y procedimiento del ensayo, la interpretación de los resultados y el registro de esta capacitación. Para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 contamos con dos grandes grupos de técnicas. Por un lado, aquellas que pueden detectar ácidos nucleicos, como son las PCRs en tiempo real, y aquellos que son capaces de detectar anticuerpos, como son los ELISAs y los test rápidos. Dentro de los ELISAs tenemos ELISAs manuales o automatizados que nos van a permitir la detección de anticuerpos de tipo IgG e IgM. Y dentro de los test rápidos, aquellos que nos permiten la detección de anticuerpos de tipo IgG o IgM. Dentro de las técnicas que utilizamos en el laboratorio para la detección de ácidos nucleicos, como les decía recién, está la PCR en tiempo real o Real-Time PCR. Estas técnicas pueden detectar distintas partes del genoma viral, como pueden ser los genes E, N, S y RDRP, según el tipo de ensayo que esté utilizando en el laboratorio. En cuanto al tipo de muestra del que puedo partir para realizar esta técnica de hisopados nasofaringios, hisopados orofaringios, esputo, aspirado nasofaringio, aspirado endotraqueal o lavado bronquialveolar. Y las PCRs en tiempo real pueden estar estandarizadas en el laboratorio o llamadas in-house, o pueden ser PCRs en tiempo real comerciales. Con respecto a la detección de anticuerpos, tenemos que saber que los anticuerpos aparecen luego de 7 a 10 días del inicio de los síntomas y que la sensibilidad de los ensayos para poder detectarlos es variable, siendo mayor pasados los 10 días. La detección de anticuerpos nos va a indicar solamente contacto previo con el virus, pero no nos va a descartar presencia o excreción actual del virus. En la actualidad, la detección de anticuerpos no debe ser usada para descartar un caso durante los primeros días de la enfermedad, ni tampoco como única evidencia para el diagnóstico de la infección. El diagnóstico de la infección aguda se basa en la detección genómica del virus a través de la RT-PCR. Dentro de las técnicas para la detección de anticuerpos contamos con los test rápidos. Estos están basados en general en inmunocromatografía y se utilizan para detectar cualitativamente anticuerpos de tipo IgG e IgM contra el virus en suero, en plasma o en sangre entera de manera rápida. Esto es entre los 10 y los 20 minutos en general. Algunos de estos ensayos han sido validados también para la utilización de sangre entera obtenida por punción digital. La interpretación de estos ensayos es de manera visual y no requieren equipamiento sofisticado para su realización. El test rápido sobre el que nos vamos a capacitar en esta presentación es el estándar Q COVID-19 IgM IgG Duo de SD Biosensor. Es un inmunoensayo cromatográfico que detecta en forma cualitativa anticuerpos contra el virus de tipo IgG e IgM, y la presentación es en dos cassettes separados, uno para detectar IgG y el otro para detectar IgM. Los resultados se leen a los 10 minutos y, como podemos ver en la foto de la derecha, tiene un pequeño pocillo marcado con una S donde se va a agregar la muestra, un pocillo más grande más abajo que es donde se va a colocar el buffer de corrida, y una ventana de lectura en el caso de los cassettes que detectan IgG marcado con una G y una C donde tiene que aparecer la banda de control, y en el caso del cassette que detecta IgM
marcado con una M y con una C donde tiene que aparecer la banda de control. Para poder determinar la performance o desempeño de este ensayo, lo que hicimos fue tomar 41 muestras de suero de pacientes con resultado previo por PCR positivo y las ensayamos por el ensayo rápido estándar Q. De las 41 muestras positivas por PCR obtuvimos 30 muestras positivas en el cassette de IgG, 31 muestras positivas en el cassette de IgM, IgG o IgM positivas fueron 32, por lo tanto había 9 muestras que tenían resultado negativo tanto para IgG como para IgM. A partir de esto pudimos determinar que la sensibilidad del ensayo en este set de muestras resultó ser del 78%, teniendo en cuenta que estamos ensayando suero. Por otro lado, utilizamos 40 muestras de suero que teníamos congeladas correspondientes a pacientes que fueron testeados para otras determinaciones en el año 2018 y obtuvimos, de las 40 muestras negativas, obtuvimos 3 muestras que tenían IgG o IgM positivas. 2 tuvieron IgG positivo y una tuvo un resultado en el cassette de IgM. De esto se desprende que obtuvimos una especificidad en muestras de suero del 92,5%. Por otro lado, ensayamos 19 muestras de sangre entera de pacientes que tenían resultado previo por PCR para SARS-CoV-2 y obtuvimos una sensibilidad en sangre entera del 78,9%. En esta parte de la presentación vamos a ver nociones básicas de bioseguridad que nos van a orientar en el manejo de fluidos biológicos a la hora de realizar el test rápido. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que se deben tomar a la hora de realizar el test rápido? Vamos a utilizar procedimientos de nivel de bioseguridad 2, siguiendo las precauciones universales para todo el procedimiento. Vamos a utilizar guantes, camisolín, barbijo quirúrgico y antiparras o máscara facial en todos los procedimientos y vamos a descartar los guantes en bolsa roja una vez terminado. No vamos a comer, ni beber, ni fumar, ni utilizar cosméticos en el lugar donde estamos realizando el procedimiento de extracción de sangre. Vamos a limpiar y desinfectar las salpicaduras de muestras utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 1% preparada en el día. Vamos a corroborar la limpieza de los guantes al momento de la toma de la muestra. En caso que los guantes se encuentren manchados, vamos a decontaminarlos con alcohol 70% o los vamos a cambiar cada vez que esto sea necesario. Vamos a desechar los algodones y todos los materiales potencialmente contaminados en un tacho con bolsa roja. Y vamos a eliminar los elementos cortopunzantes, lanceta y capilares, si utilizamos de policarbonato, en el descartador de cortopunzantes. Ahora vamos a ver algunas cuestiones generales para la realización de la técnica. En cuanto a las consideraciones generales de trabajo, vamos a almacenar el reactivo estándar Q entre 2 y 30 grados en su envase original. El test debe ser utilizado o realizado dentro de la hora de extraída de su envase individual. Si se almacenan y se manejan según las instrucciones del fabricante, los componentes del kit van a ser estables hasta la fecha de vencimiento. Y obviamente no deben utilizarse una vez transcurrida esta fecha de vencimiento. Dentro de los materiales disponibles vamos a contar con esta planilla de control de stock. En esta planilla vamos a poder anotar los materiales que recibimos. Vamos a anotar la fecha de la recepción, el número de lote, la fecha de vencimiento de los kits recibidos y qué cantidad de kit hemos recibido. Vamos a poder anotar también quién fue el responsable de esa recepción. Vamos a anotar, en el caso de hacerlo, un inventario físico, o sea, cada cierto tiempo poder corroborar cuántos test quedan en cada una de las cajas que tenemos. Y vamos a anotar también en esta misma planilla la solicitud de reposición.
teniendo en cuenta que necesitamos tener una cierta previsión para en el momento de tener que hacer un testeo, contar con los test necesarios para llevarlo a cabo. El ensayo viene en una presentación por 20 determinaciones, identificada como estándar Q, COVID-19, IgM, IgG Duo. Abajo está la marca SD Biosensor. En el lateral de la caja vamos a poder encontrar el lote y la fecha de vencimiento. Y adentro de la caja vamos a encontrar 20 cassettes de IgM, 20 cassettes de IgG, 40 tubitos capilares o pipetas capilares enrasadas en 10 microlitros, un gotero con el buffer de corrida y un instructivo con las indicaciones para la realización. Como podemos ver en esta foto, cada uno de los cassettes vienen envueltos individualmente, los de IgG y los de IgM. En la parte posterior de los envases tienen anotado una vez más el lote y la fecha de vencimiento. Una vez que abrimos cada una de las bolsas, nos vamos a encontrar con el cassette correspondiente y un desecante que viene incluido en cada envase. Vamos a tener también en la caja el gotero con el buffer de corrida y vamos a tener dos bolsas con 20 pipetas capilares cada una que están enrasadas en 10 microlitros. Las pipetas capilares están cerradas de un lado y abiertas del otro, donde tiene la marca de los 10 microlitros para poder tomar y medir la cantidad de muestra necesaria para realizar el ensayo. Entonces, ¿qué otras cosas son necesarias para poder realizar este ensayo? Vamos a necesitar todos los componentes que vienen adentro de la caja de reactivo, como son los cassettes o dispositivos, el buffer de corrida o de detección, las pipetas capilares, el instructivo. Vamos a necesitar además, como vamos a partir de sangre entera por punción digital, vamos a necesitar las lancetas, vamos a necesitar todo el equipo de protección personal, vamos a necesitar alcohol, algodón preparado en pequeñas torunditas, un marcador indeleble, vamos a necesitar un timer o reloj, bolsa roja o tacho con bolsa roja y descartador de cortopunzantes. Nos vamos a focalizar ahora en la toma de muestra y el procedimiento del ensayo propiamente dicho. Como vimos anteriormente, el tipo de muestra que podemos utilizar es suero, plasma o sangre entera, y sangre entera obtenida por punción venosa o por punción digital. Para la obtención de suero o plasma, si fuera este el tipo de muestra que vamos a utilizar los procedimientos estándares para recolectarla. Si vamos a utilizar o vamos a querer obtener plasma, vamos a utilizar como anticoagulante el EDTA, la heparina o el citrato de sodio. Vamos a centrifugar la sangre entera por 1500 a 1500 G por 5 minutos y vamos a separar el plasma si utilizamos tubos con anticoagulantes o el suero si utilizamos tubos secos en un tubo secundario si el tubo original no tiene gel separador. Las muestras de suero o plasma pueden almacenarse hasta 7 días a temperatura de heladera, o sea entre 2 y 8 grados, o a menos 20 grados por periodos más prolongados. En el caso de querer realizar la técnica con sangre entera, esta puede ser obtenida por punción venosa o por punción digital. Si vamos a obtener sangre por punción venosa, vamos a utilizar los procedimientos estándares para recolectar la muestra y vamos a utilizar EDTA, heparina o citrato de sodio como anticoagulante. Se recomienda que la sangre entera se testee en el momento. Si no, la misma se puede guardar hasta 2 días en la heladera y vamos a mezclar por inversión antes de ensayarla. En el caso que fuéramos a realizar el ensayo con sangre entera obtenida por punción digital, y como lo vamos a ver más extenso más adelante, vamos a utilizar una lanceta estéril de un solo uso con la que vamos a realizar la punción digital y vamos a utilizar la sangre obtenida de inmediato. Ahora vamos a ver en más detalle cómo realizar la técnica obteniendo la muestra con punción digital. Vamos en primer lugar a asegurarnos que tengamos todos los elementos necesarios arriba de la mesa de trabajo. Esto es el kit con los cassettes, las lancetas, los capilares, el alcohol, el algodón, el marcador, el timer,
Nos vamos a asegurar de tener la planilla para anotar los resultados y los datos del paciente y vamos a tener que tener un tacho con bolsa roja, un descartador de cortopunzantes y una lapicera. En primer lugar, vamos a completar la planilla de trabajo, identificada como planilla de resultados de test rápidos, con los datos de fecha, número de protocolo u orden del paciente, nombre del paciente. Vamos a tener que anotar también los datos del kit, como número de lote y fecha de vencimiento, y los datos del operador, o sea, las iniciales. Una vez que completamos la planilla con los datos del paciente, del kit y del operador, vamos a proceder a la realización de la punción digital. En primer lugar, nos tenemos que asegurar que todos los componentes del kit, o sea, los cassettes o dispositivos y el buffer, hayan llegado a temperatura ambiente. Vamos a retirar 2 cassettes, uno para IgG y otro para IgM, de su bolsa individual y los vamos a rotular con el número de protocolo. Una vez que tenemos todo esto listo, nos vamos a disponer a realizar la punción digital. Una vez que completamos la planilla con los datos del paciente, del operador y del kit, y los cassettes o dispositivos dispuestos sobre la mesa rotulados correctamente, nos vamos a disponer a realizar la punción digital. Para ello necesitamos tener a mano todos los componentes o elementos necesarios para poder hacerlo. Esto es la pipeta capilar, la lanceta, el algodón y el alcohol. Entonces, durante todo el procedimiento vamos a tener que utilizar el equipo de protección personal. Vamos a elegir de los dedos mayor, anular o índice aquel que esté menos encallecido. Vamos a realizar un pequeño masaje sobre el área para concentrar la sangre y vamos a limpiar o decontaminar el dedo sobre el que vamos a realizar la punción con un algodón embebido en alcohol 70 y vamos a permitir que el mismo se seque antes de realizar la punción. Mientras aguardo que el dedo decontaminado termine de secar, vamos a proceder a preparar la lanceta para realizar la punción digital. Como pueden ver en las fotos, la mayoría de las lancetas o de los modelos de lanceta vienen con una tapa o tapón de plástico que hay que retirar para poder permitir a la aguja realizar la punción. Entonces, vamos a preparar la lanceta. Estas lancetas son de un solo uso, automáticas, y vamos a dejarla lista en la mesada para poder utilizarla. Entonces, vamos a solicitarle a la persona a la que le vamos a realizar la punción digital que ponga la mano, la palma de la mano hacia arriba. Vamos a tomar el dedo sobre el que vamos a realizar la punción y vamos a elegir un lugar que no esté en el centro de la yema. Vamos a apoyar la lanceta sobre el lugar elegido y vamos a presionar para activarla y poder realizar la punción. Después de usarse, la aguja en estas lancetas automáticas de un solo uso se retracta de forma segura. Una vez utilizada la lanceta, la vamos a descartar en el descartador de cortopunzantes. Después de realizar la punción, vamos a descartar la primer gota de sangre que salga con un algodón seco. Vamos a presionar el dedo para hacer salir la sangre de manera ininterrumpida. Vamos a colocar la pipeta capilar previamente presionada sobre la gota de sangre y vamos a suavemente liberar la presión para permitir que la sangre ingrese en la misma hasta el enrase en 10 microlitros. Una vez recolectada la muestra de sangre en la primer pipeta capilar enrasada en 10 microlitros, la vamos a depositar en el pocillo pequeño marcado con una S, haciendo una leve presión sobre la pipeta capilar. Vamos a descartar esta primer pipeta capilar y vamos a tomar otra para tomar otros 10 microlitros para el segundo cassette. Para lo cual vamos a presionar nuevamente sobre el dedo del paciente donde realizamos la punción para poder tomar 10 microlitros más con esta nueva pipeta capilar. Estos segundos 10 microlitros los vamos a depositar en el pocillo pequeño de muestra en el segundo cassette.
Una vez recolectada la sangre para depositar en ambos cassettes, vamos a facilitarle a la persona un algodón seco para permitir que se presione sobre el dedo y que detenga el sangrado. Una vez que esto sucede, vamos a descartar el algodón en un tacho con bolsa roja. Una vez que deposité la sangre en los dos cassettes, voy a proceder a agregar las gotas de buffer en el pocillo grande de los dos cassettes. Vamos a agregar 3 gotas de buffer en el primer cassette y 3 gotas de buffer en el segundo cassette, siempre en el pocillo grande, como se marca en el esquema de abajo. Una vez que depositamos el buffer, vamos a poner el timer o reloj en 10 minutos y vamos a realizar la lectura entre los 10 y los 15 minutos. No realizar la lectura pasados los 15 minutos, ya que la misma puede dar resultados erróneos. Vamos a anotar los resultados en la planilla que completamos inicialmente, planilla de resultados, circulando en positivo o negativo en las columnas para SARS-CoV-2, IgG e IgM, y vamos a circular, si está presente o no está presente, la banda de control en la columna de CM o control de muestra, tanto para IgG como para IgM. Una vez finalizada la lectura y anotados los resultados, vamos a descartar los dispositivos utilizados como material patogénico en un tacho con bolsa roja. Vamos a ver ahora la interpretación de los resultados. Entonces, vamos a leer y anotar los resultados, y los resultados pueden ser los siguientes. Resultado negativo. La presencia de una única banda coloreada en la zona de control, marcada con una C, dentro de la ventana de lectura de los resultados, indica un resultado negativo para anticuerpos contra el SARS-CoV-2, tanto en el cassette de IgG como en el de IgM. Un resultado positivo, la presencia de 2 bandas coloreadas de cualquier intensidad, una en la línea de control y otra en la línea de test, en el cassette de IgG o en el de IgM, dependiendo del cassette que esté leyendo. Y un resultado inválido es cuando no aparece banda en la zona de control, aparezca o no aparezca banda en la posición G o M en los cassettes correspondientes. Las muestras con resultados inválidas deben ser ensayadas nuevamente con un nuevo juego de cassettes. En estos esquemas podemos ver ejemplos de resultados positivos, negativos o inválidos. Dentro de los resultados positivos puede ser positivo para IgG y negativo para IgM, puede ser positivo para IgG y positivo para IgM, o puede ser positivo para IgM y negativo para IgG. Y dentro de los resultados inválidos puede ser un resultado inválido en el cassette de IgG o resultado inválido en el cassette de IgM o resultados inválidos en ambos cassettes. ¿Cuál es el alcance y medida del tamizaje de anticuerpos? Toda persona con un resultado negativo para anticuerpos será considerado como negativo, lo que no excluye infección. Toda persona con un resultado positivo para anticuerpos, ya sea IgG o IgM, será estudiada a través de la toma de hisopado nasofaringio para la realización de una PCR en tiempo real específica para el virus. Si este resultado resulta detectable, se seguirá el protocolo específico de seguimiento. Toda persona con un resultado positivo para anticuerpos que es estudiada a través de la toma de hisopado nasofaringio a través de una PCR en tiempo real, si este resultado resultara no detectable, su serología será interpretada como un indicador de exposición previa. Dentro del proceso de realización del test rápido van a intervenir, por un lado, el bioquímico, que va a hacer la supervisión de todo el proceso y será el encargado de la carga de resultados en la historia clínica única. Por otro lado, estará el operador, que puede ser personal de enfermería, técnicos de laboratorio o todo aquel personal que haya sido capacitado y que tenga reasignación de tareas. El operador va a ser el encargado de la realización del test y del registro de los resultados en la planilla de resultados. Por otro lado, vamos a tener que contar con un espacio adecuado a la práctica, que esté bien iluminado para poder leer correctamente los resultados,
que sea accesible al personal del área al que se va a testear, tiene que tener disponibilidad de conectividad y disponibilidad de equipos de protección personal, materiales de desinfección y descarte de residuos biológicos. Registro de la capacitación. ¿Cómo vamos a hacer el registro de esta capacitación? La capacitación será registrada online y se volcará en la planilla de capacitación. La capacitación puede repetirse o reiterarse si se encuentran dificultades en la lectura o en el proceso general. La capacitación va a habilitar a los operadores y les otorgará a los bioquímicos involucrados en el proceso de testeo las claves para el reporte correcto de los resultados.